Hoy quiero hablarte de cómo activar tus genes para la juventud, para sentirte mejor, verte más guapa y más joven. Así que muy atenta porque toda la información que te voy a dar te va a venir súper bien. Hola, soy Diana Bordón, la creadora de la metodología de Facial Yoga Plan. Llevo más de 11 años investigando cómo prevenir las líneas de expresión y el envejecimiento y por eso estoy aquí para contarte todos mis secretos, mis trucos y lo que he aprendido, porque lo que me viene a mí bien, a ti probablemente también. Activa tus genes de la juventud. Interesante, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de hábitos sencillos, con efecto antiedad. Tu aspecto refleja tu interior. ¿Sabías que las personas que parecen más jóvenes por fuera también lo están por dentro? Efectivamente, nuestra piel y nuestro cabello reflejan cómo está nuestro organismo por dentro. Una piel saludable suele estar relacionada con una mejor salud. Nuestro organismo no tiene genes de la vejez, que lo sepas, pero sí de la juventud. Y esto es una gran noticia, porque significa que cuidando nuestros hábitos podemos vivir más años con salud y calidad. No todos los órganos envejecen al mismo tiempo, ¿verdad? Pues así es, pero eso no quiere decir que el proceso se detenga en algunos de ellos, sino que el envejecimiento les afecta de forma diferente. Para que se mantengan jóvenes, el estilo de vida es lo más que influye y lo más importante. Cuando una persona apuesta por hábitos saludables, empieza a encontrarse muchísimo mejor, incluso a rejuvenecer en cierta manera. Debemos procurar que nuestros genes se mantengan activos y frenar el envejecimiento prematuro. En nuestro entorno encontraremos enemigos de esos genes. Te voy a poner un ejemplo, y son esos países llamados zonas azules, en los que la longevidad predomina de manera muy característica, como por ejemplo, Cerdeña en Italia, ¿te suena? Okinawa en Japón, Loma Linda en California, Icaria en Grecia y Nicoya en Costa Rica. Esos son los privilegiados donde se come lo justo y no se padece estrés. Nos debe servir de modelo para mejorar hábitos y lograr la tan deseada juventud celular. Es importantísimo. Vamos a hablar de algunos hábitos que debemos tener para conseguir que nuestros genes se mantengan lo más jóvenes posibles. Escucha, nuestra edad cronológica no siempre coincide con la biológica. La primera hace referencia a los años que tienes y la segunda a la fecha en la que naciste. La segunda, en cambio, es la que tiene en cuenta realmente cómo y con qué velocidad envejece tu cuerpo. Es la que determina la edad real de cada uno de nosotros. Y es ahí donde intervienen los tres factores que mencionamos a continuación, como por ejemplo la genética. Lo de parecer más joven puede ser algo familiar, ¿verdad? Y es muy habitual. Estás de enhorabuena porque estos genes de la juventud que todos tenemos parecen especialmente dispuestos a estar activos si no has tenido la suerte de ser agraciado con esta genética. No tires la toalla porque el estilo de vida juega un papel muy importante y eso sí que lo podrás cambiar. ¿Recuerdas cuando hablamos del biohacking? Otro factor muy importante es el ambiente en el que vives y los hábitos son capaces de modificar tus genes, recuérdalo. Hay algunos trastornos o dolencias con capacidad de hacer que sumemos años a nivel interno también, como enfermedades frecuentes como la diabetes, los trastornos renales, los problemas cardiovasculares o la apnea del sueño. Todo eso nos puede afectar también. Esto puede provocar que algunos órganos funcionen a marcha forzada, ya sea para compensar las carencias de otros o porque el esfuerzo que deben llevar a cabo es mayor de lo habitual. Otra razón más para mantenerlas a raya, cuidarnos y prevenir y estar muy atentos en qué hacemos con nuestra vida, la alimentación, el deporte, lo digo siempre. No pensamos en el yo del futuro, no pensamos en lo que nos va a suceder mañana con nuestros cuerpos, con nuestra salud, con nuestra vida. Lo digo porque muchas veces, a sabiendas de que si tomamos algo, grasas, azúcares que nos pueden sentar mal, aún así seguimos haciéndolo, sin tener en cuenta que mañana podemos tener una enfermedad o nos podemos sentir mal o nuestros órganos no funcionan correctamente. Preferimos acudir a satisfacernos inmediatamente que a cuidarnos y controlar nuestros hábitos alimenticios y deportivos, sin tener en cuenta el daño que nos vamos a hacer el día de mañana. Hay que pensar en eso.
por los abusos que cometemos hoy, ese chocolate, ese vinito, etc. El estilo de vida es lo más importante. Se calcula que solo entre el 25 y el 30% de nuestra forma de envejecer depende de la herencia familiar. Es lo que decía antes, la genética es el 75-70% de lo que hagas con tu vida, tus rutinas, lo que hacemos diariamente. Los estudios que se han llevado a cabo en las zonas azules que comentaba anteriormente lo demuestran. Son muchas las coincidencias con respecto a la forma de vivir en los habitantes más longevos del mundo. En general podríamos resumirlas en estar tranquilo, comer bien, buenos alimentos, actividad física, tan sencillo como eso. Vamos a hacer biohacking en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Vamos a llevar un estilo de vida que nos va a rejuvenecer por dentro y por fuera. Y para eso acudimos a estudios científicos que nos ayudan y nos enseñan a que realmente puede funcionar en nuestro cambio, en nuestro cuerpo. La dieta mediterránea que tanto hablamos, comer verduras, frutas, legumbres, eso nos ayuda a mantenernos sanos y longevos, a hacer deporte, no me canso de decirlo, compartir tiempo con amigos y familia. Siempre hablo del descanso y lo importante que es dormir, al menos 7 u 8 horas cada día. Súper importante. Lo que sucede es que por la noche se pone en marcha nuestro sistema de reparación celular. Por eso dormir bien reduce el riesgo de que las células se dañen y envejezcan prematuramente antes de tiempo. Además, si tu sueño no es de calidad, también te verás mayor. Un equipo de investigadores vieron que los que dormían menos o peor se sentían más mayores que quienes descansan correctamente. Porque es muy importante, se notaban menos vitales, tenían más problemas de memoria, el descanso, la alimentación, el deporte. Y su estado de ánimo era más bajo. Algo que nos ayuda también, chicas, es mantenernos activos. Es importante cuidar nuestra vida social, nuestro entorno. Vamos a intentar hacerla más plena. El estado de ánimo es precisamente uno de los aspectos fundamentales para sentirnos y mantenernos jóvenes. Y el estrés y las obligaciones pueden hacer que vayamos hacia abajo y nos descuidemos. Y eso envejece. El tono muscular, no trabajarlo, todo eso nos afecta muchísimo. El ejercicio aeróbico protege la salud de tus células y el yoga facial ayuda a que circule la sangre por tu rostro, ¿verdad? Y lleva oxígeno a esas células para que se sigan regenerando, para que sigan rejuveneciendo. Todo esto nos va a ayudar a mantenernos jóvenes desde dentro hacia afuera y prevenir el antienvejecimiento, que no lo queremos. Te puedo enseñar muchísimo a cómo prevenir las líneas de expresión, a eliminarlas, si también las tienes, a mitigarlas. Y eso ya sabes que está en mi escuela online de Facial Yoga Plan. Siempre insisto, es que es muy importante saber hacer bien los ejercicios y también los masajes para evitar ese envejecimiento prematuro. Vamos a cuidarnos, vamos a pensar en ello. Chicas, alimentos sanos y son lo más importante para nuestro cuerpo, para nuestro presente y nuestro futuro.